Mientras tanto, una de las principales preocupaciones en México a causa de la pandemia es la recuperación económica. Según el Banco Nacional, aún existen riesgos que podrían agravar la situación, golpeando sobre todo a los más necesitados. En México, la pobreza laboral aumentó en un 80% en los últimos 3 meses. La inflación creció y los salarios cayeron. Se perdieron en esta, digamos, de marzo de 20 a marzo de 21, se perdieron 216 clases, jornadas, ¿no?, escolares. Bienvenidos todos a nuestra quinta entrega de la serie producida para TV UNAM Tras la Pandemia. Nuestros muy distinguidos y acreditados invitados nos van a ayudar a construir o empezar a construir el cuadro de balance de lo que nos ha ocurrido, de lo que hemos hecho o dejado de hacer y de la perspectiva que se nos abre con esta recuperación que se ha empezado a desplegar, y no solo en México, sino en el mundo y en nuestra región latinoamericana, pero llena de paradojas, perplejidades y muchas dudas de quienes son expertos en la observación y el análisis de las grandes y no tan grandes tendencias de la economía y la sociedad contemporáneas, cruzada, afectada por la terrible pandemia del COVID y su secuela en una crisis económica de enormes magnitudes y probablemente de muy preocupantes y graves implicaciones sociales. Le paso el micrófono y la cámara a mi colega, amigo Enrique Provencio, para proceder a la presentación de nuestros generosos invitados, a quienes les agradezco su muy generosa disposición para trabajar con nosotros en este programa de televisión. Gracias, Rolando, y gracias a TV UNAM por alojar esta serie Tras la Pandemia. En ediciones anteriores de la serie hemos abordado diferentes aspectos económicos de la educación, la salud, el medio ambiente, y en esta ocasión dedicamos el programa a una aproximación general sobre la pobreza, los rezagos y las carencias en y después de la pandemia. Al final de cuentas, los impactos sociales de la profunda crisis de 2020, hemos empezado ya la recuperación, pero las secuelas de la crisis siguen aquí. Estos impactos se resumen en las condiciones de vida, en las condiciones de existencia. Y hemos invitado a 3 personas que en conjunto, sin duda, nos ayudarán a armar un panorama completo sobre la situación social a través del seguimiento de los rezagos, la carencia, la pobreza. En primer lugar, la doctora Teresa Chama, que es directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, y es la coordinadora general, junto con el doctor Juan Rivera, de la encuesta de salud y nutrición, que en 2020 tuvo un enfoque especial hacia el COVID. Muchas gracias, doctora Chama, por aceptar la invitación. También estarán con nosotros en este programa la doctora Tania de la Garza, que es coordinadora de evaluación y vivencia
del Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados. Es experta en análisis de políticas sociales de pobreza, entre otros temas. Gracias, Tania. Y además, el doctor Héctor Nájera, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que le da seguimiento e investiga a profundidad diferentes temas de la desigualdad, la pobreza, los rezagos sociales, entre otros aspectos. Muchas gracias, Héctor. Y después de estas presentaciones, le pido a la doctora Teresa Chama que en este primer segmento del programa nos destaque los aspectos más importantes que ella considera, que son, por ejemplo, resultado de la última encuesta de salud y nutrición que ella coordinó. ¿Qué encontraron, doctora Chama? ¿Qué aspectos destacarían más sobre la salud y la nutrición en 2020, que fue levantada la encuesta en pleno COVID? Por favor, doctora Chama. Muchas gracias. Gracias a TV UNAM, a Rolando, a Enrique y a mis colegas con los que participo en este programa. Y bueno, como ya se mencionó, nosotros estuvimos en campo en pleno COVID. Iniciamos el levantamiento en campo en el mes de agosto y terminamos en noviembre del 2020. Y brevemente les voy a mencionar qué temas obtuvimos en esta encuesta. Obtuvimos sobre compra y gasto de alimentos y gasto en salud. Como ustedes saben, toda la cuestión durante el COVID, todos pensábamos que el COVID iba a durar unos meses y seguimos en COVID allá casi año y medio, y vimos el acceso, la utilización de los servicios de salud, que dentro de los resultados más relevantes es que mucha gente buscaba atención, y de los que buscaban atención, cerca del 81% sí pudieron recibir esta atención, pero un porcentaje muy alto de la población, por miedo a acercarse a los hospitales o a las clínicas de salud, que muchos ya estaban reconvertidos en ese momento a ser exclusivamente COVID, no buscaban la atención, pero sí buscaban atención en farmacias, consultorios de farmacias. Era un porcentaje mayor al 20%. Ustedes imagínense que gran parte de la población estaba buscando su atención en estos lugares. Asimismo, obtuvimos otras variables como son el uso de tabaco y alcohol, pues lógicamente al quedarse en casa, la convivencia familiar, algo que no estábamos acostumbrados, hizo que hubiera un incremento en el consumo tanto de tabaco y alcohol. Y otros datos de los cuales nos habla la ENSANUD de manera general es la parte de la seguridad alimentaria. En los hogares se hablaba de que iba a haber un incremento de la inseguridad alimentaria, y la ENSANUD pudo constatar un incremento, sobre todo en la preocupación de los hogares para obtener los alimentos. Esto vimos que en los hogares urbanos y rurales se presentó esta preocupación, y les quiero mencionar un dato curioso. Íbamos a algunas localidades en donde ni siquiera sabían qué era el COVID, lo habían escuchado, pero pensaban que no les iba a pasar. También, y esto lo dejo ya para mi siguiente intervención, voy a ser más profunda en estos datos, pero les quiero mencionar que la ENSANUD se enfocó en esta ocasión, en el 2020, a un módulo muy grande sobre COVID, en donde nosotros preguntamos a las familias si tuvieron que salir del hogar por necesidad de trabajar, y de manera general les menciono que sí hubo un porcentaje elevado, pero fue sobre todo más en mujeres que en hombres, para buscar su alimentación diaria, su sustento diario, por dedicarse al comercio informal. Vimos qué medidas se utilizaban en el hogar de contención y, bueno, qué medidas de protección.
como ustedes lo saben, han sido medidas muy importantes, el lavado de manos con agua y jabón. Un alto porcentaje de la población lo llevan a cabo de manera rutinaria, eso se mencionó en la ENSANUD, pero sobre todo hubo un altísimo porcentaje de la población que utiliza el cubrebocas y lo considera como una de las mayores medidas de mitigación. La sana distancia lo utiliza menos de un 50% de la población en ese momento que, recuerden, les estoy hablando de agosto a noviembre, que fue levantada la encuesta. Y bueno, con eso creo que yo podría ahondar en el siguiente módulo o en mi siguiente participación, y ya hablándoles de los resultados, porque obtuvimos una muestra de sangre para ver quiénes ya habían estado en contacto en el COVID y quiénes estando en contacto no lo sabían, eran asintomáticos. Gracias. Muchas gracias, doctora Chamba. Tania, doctora de la Garza, la doctora Chamba mencionó que uno de los aspectos que encontraron en la encuesta de salud y nutrición del año pasado es el alto porcentaje de personas que acude a tratarse en los consultorios anexos a la farmacia. Y recientemente, como a partir de la propia información del censo que levantó INEGI el año pasado, en marzo de 2020, Coneval nos habló y nos presentó los resultados de carencias sociales. Y hay uno en particular que suscitó mucha preocupación: el incremento de la población con carencias en acceso a los servicios de salud. Este y otros aspectos de las carencias fueron presentados por Coneval. ¿Nos podrías, por favor, comentar, dar tu opinión sobre qué ocurrió en 2020 con las carencias? ¿Cuál es la tendencia? ¿A qué nos enfrentamos después de esta crisis con las principales carencias sociales? Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Celebro enormemente que haya estos espacios de reflexión, pero en especial que sea TV UNAM que abra estos espacios. Sin duda, lo que pasó en 2020 es algo diferente, algo que no habíamos vivido y que no habíamos dimensionado la magnitud. Entonces, ¿qué más allá? Obviamente que tenemos que decirlo, que el primer suceso terrible fue el número de fallecimientos que nunca, ni en el mejor escenario habíamos pensado, sucedieron. Tiene que ver también con que las condiciones de bienestar, llamémoslo así, de la población en su conjunto sufrió varios cambios. El primero tiene que ver con el tema de pobreza, y ustedes saben que en México la pobreza de manera oficial se mide multidimensional, con varias dimensiones, que seguramente Héctor, mi colega que también nos acompaña, va a hablar profundamente de eso, fueron afectadas. Yo creo que el primero hay que reconocer que hubo un retroceso. Hubo un retroceso del avance que se había dado tanto en la mejora o en dejar la condición de ser pobre, como en el número de carencias o las carencias que enfrentaban los hogares en México. Y estos retrocesos no solo en vivienda, en servicios, en salud, que ahorita voy a referirme, en educación, en ingreso, en alimentación y por supuesto en seguridad social, ¿no? Nos hacen referirnos a que hay un retroceso, es probable, de al menos o más de 12 años, de los logros que habíamos hecho en los últimos 12 años. En algunas que ya no esperábamos que hubiera, por ejemplo, rezago educativo. Asumíamos que ese nivel de no carencia se iba a mantener, pero si algo nos ha hecho ver esta pandemia es que en todas las carencias va a haber retrocesos. Segundo punto que me parece bien importante alrededor de pobreza y alrededor de carencias, y sin duda en los rezagos, tiene que ver, déjenme denominarle así, el escalamiento de los rezagos y de los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vino a hacer la pandemia es que en un momento establecido, esas carencias se multiplicaron por todos lados.
Ya no era un problema solo aquellos municipios que presentaban mayor porcentaje o mayor número de hogares pobres. Era toda la población alrededor del país empezaba a presentar estos problemas. Entonces, este escalamiento también lo trajo consigo el COVID y fue en todas las dimensiones y en una escala infinitamente mayor. Y la tercera que quiero abonar tiene que ver con el tema de brechas en torno a las diferencias de los accesos a los diferentes servicios o acciones asociadas a la carencia. Y me voy a retomar este tema de salud que señaló Tere y que me preguntas, Enrique. Miren, primero hay que reconocer que desde 2019 hubo un cambio en el tema de proveeduría de los servicios de salud. Nosotros ya veníamos, sobre todo en el tema de medición de pobreza, se consideraba que había habido disminuciones en la carencia de salud por cómo se había definido la medición, que era si estabas afiliado al Seguro Popular. Sabemos que había un gran espacio de mejora de la medición porque no medía acceso efectivo a los servicios de salud. En 2019 decidieron cambiar este esquema y ahora tenemos el INSABI. Y quiero hacer esta puntualización en lo que yo denominaba cambio de brechas, porque el INSABI, de lo que conocemos de él, efectivamente cambia este esquema que conocíamos, pero deje que conocíamos ustedes y yo, que conocía la población que accedía a los servicios de salud. Ahora se cambia el tipo de proveedores. INSABI se convierte un proveedor más al hacer diferentes tipos de convenio con las entidades federativas. Y entonces, la complejidad en el otorgamiento de los servicios de salud se vuelve crítico, voy a hablar después de eso, especialmente en un contexto de pandemia y en un contexto donde tú necesitabas un sistema de salud fuerte que pudiera atender esto. Aquí dejo mi presentación y para los siguientes bloques. Muchas gracias, Tania. Nos has puesto muchos puntos en la agenda. Gracias de nuevo. Y enseguida vamos con el doctor Héctor Nájera, quien estos meses y el año pasado ha estado trabajando en el análisis de pobreza, desigualdad y otros temas como consecuencia de los impactos de la crisis y la pandemia. Y te pregunto, Héctor, ¿a qué conclusiones generales has llegado tú y el equipo con el que trabajas, entre otros con el doctor Curtis Hoffman, acerca del comportamiento de la pobreza multidimensional el año pasado y de aspectos asociados, entre otros, y si te parece o lo abordamos más adelante, el de los impactos de la crisis en la desigualdad? Héctor, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Pues sí, les podría hablar de dos grandes rasgos que ha tenido el comportamiento de la pobreza multidimensional durante el 2020 y lo que sabemos que ha ocurrido ya en la mitad de 2021. Voy a empezar a hablar un poco de cuáles han sido las grandes tendencias y después de cómo se han distribuido los efectos negativos de la pandemia. Lo que vimos, esto a partir de uso de datos oficiales, es un aumento muy claro de pobreza por ingresos primero, durante este periodo de abril, mayo, junio, de la pobreza por ingresos, donde lo que observamos es que hubo una principal concentración de este efecto negativo, de este primer golpe en las áreas urbanas. Después, conforme avanzó el año y derivado un poco del verano, donde comenzó la reapertura en ciertas áreas del país, lo que observamos fue un estancamiento o estabilización, mejor dicho, de las cifras de pobreza, es decir, ya no siguió aumentando la pobreza, pero tampoco hubo una reducción de la pobreza por ingresos. Y lo que hemos podido estimar con las cifras más recientes durante el 2021 es que
no hay señales de que hemos estado regresando a los niveles iniciales. ¿A qué se deben estos aumentos principalmente? En el muy corto plazo, cuando inició la pandemia, se debieron a pérdida de salarios. Hubo un aumento muy grande de aproximadamente 17 millones de personas que dejaron de trabajar por condiciones del mercado, por derivado de las políticas de confinamiento, y lo cual se tradujo en una pérdida muy fuerte en los ingresos de la población derivados del trabajo, que en su mayoría representan el ingreso total del hogar. En promedio, 70% del ingreso de un hogar proviene de ingresos del trabajo. Para terminar mi intervención, diría que lo que estamos viendo, lo que hemos visto durante el 2020 y 2021 es algunos de los síntomas del incremento de la pobreza vía este tipo de carencias, pero tienen una distribución muy diferenciada a nivel territorial y a nivel de ocupacional. Es muy claro que las áreas urbanas han concentrado la mayor parte de los impactos negativos. 7 de cada 10 personas en México viven en áreas urbanas. La mayor pobreza en México se concentra en las áreas urbanas. Sí hay afectaciones en el sector rural, pero es interesante este tipo de impacto porque una de las consecuencias de la pandemia ha sido que, si bien se ha incrementado la pobreza, también se ha profundizado la pobreza, que es otro de los indicadores a los cuales no se les pone tanto énfasis por el enfoque que hay en la prevalencia de pobreza, pero es muy claro que las personas que ya vivían en pobreza se encuentran en una situación más difícil después de la pandemia, y bueno, en este año también. Entonces, es muy claro que hoy en día tenemos estos efectos diferenciados y que abre preguntas sobre qué tipo de estrategias estamos pensando e incluso implementando, dados estos nuevos perfiles de la población pobre y los perfiles de la población que ya vivía en pobreza, y cómo la política social es pertinente o no, dado estos nuevos perfiles de la pobreza en México. Eso sería lo que podría comentarles. Muchas gracias, Héctor. Y en conjunto con las 3 participaciones tenemos un panorama preocupante, que, como decía al final de su participación, Héctor, nos abre muchas preguntas acerca de las políticas sociales, y en particular de las políticas para revertir este incremento en la prevalencia y en la profundidad de la pobreza en nuestro país como consecuencia de la crisis de la pandemia. Vamos a escuchar algunos testimonios sobre estos temas y continuaremos con ustedes en este programa de la serie Tras la Pandemia. Yo soy Yasmín Bravo. Personalmente, a mí me impactó de forma grande lo de la pandemia económicamente. Yo soy ingeniero bioquímico. Yo trabajaba antes de la pandemia en un laboratorio. Se empezó a cerrar todo, no había trabajo y demás. A mi esposo lo descansan y nada más le pagan 2 días a la semana. Nosotros tenemos una niña. Entonces, la verdad fue un impacto muy grande porque estamos acostumbrados a cierto estilo de vida y de repente pues todo cayó. Y tardé mucho tiempo para encontrar trabajo, tardé aproximadamente como 5 meses. Siendo yo profesionista, teniendo un título. Y en ese tiempo nos pusimos a vender en los tianguis congeladas. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta del impacto que tiene o que tuvo o que aún, porque aún la tiene la pandemia. Yo digo que económicamente afectó, y ahorita que ya se viene la tercera ola, como que se queda como estancada y otra vez va para abajo, es como una curva. Tengo un amigo que igual tiene su título, tiene una maestría, y debido a su edad y porque no tiene experiencia y por lo de la pandemia, ahorita no trabaja, no está ejerciendo. Él trabaja ahorita, está empacando libros. Entonces es lo que hace, a grandes rasgos. Pero le afectó mucho lo de la pandemia porque él ya trabajaba
y por el motivo de la pandemia, la empresa cortó prácticamente al 70% de las personas. Entonces él se quedó sin trabajo. Tengo otro amigo que también es igual profesionista. Trabajaba en una empresa, cortaron y ahorita está manejando un taxi. Para muchas personas, incluyendo profesionistas, creo que sí no ha sido su año debido a lo de la pandemia. Buenas tardes, mi nombre es David Cuautle, estamos en la unidad habitacional Vicente Guerrero y estamos en mi negocio, que es una tienda de abarrotes. Y yo lo que percibo es un poco de miedo, de temor hacia la gente. De hecho, desde que empezó la pandemia nosotros tuvimos que cerrar. Cerramos 3 meses y pues ahí es donde nos afectó, porque de alguna manera pues nosotros dependemos, yo dependo y mi familia de este negocio, entonces al cerrarlo pues no percibimos nada. Yo creo que ha sido mejoras, pero paulatinamente, porque de alguna manera, pues ya ven, hoy en día estamos en la tercera ola de COVID, ¿no? De enfermedad. De hecho, no se ha recuperado totalmente la venta. Muchos han cerrado, muchos negocios que realmente no pudieron abrir, como las tiendas o las misceláneas o las tiendas de abarrotes que sí nos permitieron estar abiertos, algunos no tuvieron la capacidad económica como para mantenerlos abiertos permanentemente. Entonces eso es lo que ha pasado. Muchos negocios quebraron, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha inseguridad. Aparte de los trabajos, ha habido mucha inseguridad. Eso es lo que está pasando y vivimos, se vive a base de miedo y de temor, ¿no? Porque esto no se acaba. Y ahorita, por ejemplo, al día de hoy, pues ya empezó otra vez, ¿no? Ya empiezas a escuchar que los hospitales están llenos, que ya se enfermó de nuevo el vecino, que ahora son los niños que se están enfermando y que ya hay muertos totalmente, ¿no? Pues yo siento que la expectativa debería de ser de mejora, ¿no? Con las vacunas debería de mejorar todo esto. Es donde a nosotros como negocios chicos nos ha afectado, porque de alguna manera abríamos a las 7 y cerrábamos a las 9 o 10 de la noche. Hoy pues no tiene caso abrir a las 7 porque no hay nadie. Abrimos 8:30 y cerramos 9:30. Cuando ya está solo esto, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que ha bajado nuestras ventas, que realmente la gente ya no sale tanto. Y como decías, los niños son los que mueven, pero si no van a la escuela, pues no hay venta. Nos han dado... Tere, Tania, Héctor, nos han inundado con información, reflexiones al calce, y me atrevería a decir, sin comprometerlos, en elementos muy útiles para construir perspectivas y escenarios que pudieran guiar al país, guiar al gobierno, a los gobiernos, en una pronta pero efectiva revisión de sus propias visiones y convicciones. El panorama que ustedes nos han construido no necesita de abusos hiperbólicos. Resentimos daños muy severos que aumentaron las carencias preexistentes y han traído consigo, como dijo Tania, retrocesos en cuanto a lo que el país, lentamente o no, ese es otro juicio, había logrado en materia de disminuir las carencias. Entonces yo ahora sí les preguntaría a Tania y a Héctor, para empezar, para pedirle a Tere que ella cierre nuestra conversación. Bueno, ¿qué ideas tienen? Hay que cambiar la política social tal y como ésta se ha ido desplegando, o incluso, si quieren, construyendo por parte del nuevo gobierno, que ha propuesto una cuarta transformación
y una prioridad para toda la nación, en el sentido de que por el bien de todos deben estar primero los pobres. Pero frente a este panorama, este recuento estrujante que ustedes nos han dado, hay que cambiar, hay que ir más rápido, hay que profundizar, para dejarlo apuntado por lo menos para una próxima, yo diría, urgente convocatoria desde las universidades a los partidos y a los gobiernos para que reflexionemos juntos en esta materia. Pues escuchamos, Tania. Gracias, Rolando. Híjole, qué pregunta tan interesante haces. Déjame trato de partir del tema. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un reconocimiento profundo de la afectación. Estamos en un contexto completamente diferente que tiene varias características. El primero es que esto no es temporal. Todos teníamos esa ilusión de que cuando llegaron las vacunas, íbamos a regresar a la normalidad. Esta ya es nuestra normalidad. Entonces hay que reconocer esa normalidad teniendo en cuenta, uno, como dijo Héctor, el cambio en los perfiles. La población cambió sus perfiles, pero también hay otra cosa, el cambio en comportamientos. Y este reconocimiento, entonces, nos va realmente a llevar a que tenemos que modificar, ajustar y crear una nueva política social. ¿Y en qué me refiero? Déjame ponerlo en categorías. Uno, la nueva política social, y déjame llamarle a este gran bagaje de intervenciones agrupadas dentro de un marco conceptual común, ¿no? Refiere sin duda a que vamos a necesitar nuevas políticas, nuevos programas, nuevas intervenciones que efectivamente atiendan estos nuevos perfiles, atiendan estas nuevas problemáticas, entiendan estos comportamientos diferentes. Y te voy a poner un ejemplo. Me quiero dedicar al tema de educación, ¿no? Algo que no se ha logrado medir al día de hoy, más allá del rezago, es la afectación en el aprovechamiento escolar. Hay algunos estudios que señalan que en principio parecería un retraso de 2 años, ¿no? Pero no sabemos bien a bien las implicaciones a nivel cognitivo que va a llegar en las niñas, niños sobre este tema del confinamiento y la manera en que se impartió la educación. Sin embargo, ya tenemos experiencias en México de cambio de cómo educar. Hubo un programa piloto que se intentó hace 8 años en Sonora, en donde cambiaba el modelo de aprendizaje, en donde se le entregaba una computadora a los chicos. Era un programa muy piloto, ¿no? Pero sabiendo a partir de las evaluaciones que entregar la computadora no hace ningún cambio, hicieron también convenios el gobierno de Sonora con este desarrollo que se llama Khan Academy para que metiera contenidos en matemáticas, y logró también con esa área específica de sindicato de maestros cambiar el modelo de aprendizaje, en donde los chicos y las chicas en la laptop estudiaban en la computadora e iban a la escuela exclusivamente a aclarar dudas. Entonces se cambiaba el profesor, ya no era, o profesora, esta persona principal en el conocimiento, sino este mentor, mentora que ayudaba a aprender con H los conocimientos. Entonces hay que pensar en nuevas maneras, nuevas políticas de diseñar. Segundo, me parece importante reconocer que necesitamos con urgencia cambios
al diseño de los programas actuales. Rolando y Enrique, ustedes me conocen bien y saben que yo soy una ferviente reconocedora de que cada administración y cada gobierno, derivado de que viene de un voto mayoritario, debe de tener la prerrogativa de diseñar la política social como conceptualmente lo considere. Aún así, creo que ciertos ajustes son necesarios considerando la pandemia. Ahorita hablamos del INSABI. Miren, nada más para pensarlo a nivel de diseño. Por diseño, existen 5 maneras diferentes de operar en el INSABI, dependiendo claramente el tipo de convenio que se da con las entidades federativas. Si los gobiernos estatales ceden el primero y segundo nivel, si solo ceden el primero, si no ceden, si ceden los 2 niveles más el tema operativo. O sea, imagínense esta institución que tiene diferentes complejidades, pero que además se volvió un proveedor adicional. Es una locura simplemente de diseño. Y eso, dentro de la pandemia, donde tú necesitas una respuesta rápida y efectiva, se complejiza. Tania, te voy a interrumpir porque el tiempo está encima de nosotros. Y solo este último, que tiene que ver con cambios operativos a las políticas públicas, en donde se reconoce el tema o los efectos de la pandemia como el aislamiento, como la ansiedad en la población, con la poca difusión o fake news, una difusión, ¿no?, que van a afectar la operación de los programas y que tú, como implementador, tienes que afectarlo. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Tania. Héctor, 2 preguntas, no me vayas a acusar de capciosas. ¿Tenemos tiempo para hacer esto que nos ha propuesto Tania? Y de ser así, ¿por dónde empezarías? Buena pregunta. Yo creo que tiempo hay. Las dificultades son muy grandes. Cuando inició el gobierno actual, yo creo que se podía ver claramente como una oportunidad de cambio de la política social a raíz de la pandemia y de los resultados más bien decepcionantes de los programas actuales. De ahora es necesario cambiar la política social. ¿Qué aspectos diría que hay que cambiar? Pues si pensamos primero desde el punto de vista de cobertura, de acuerdo al censo de población, 1 de cada 4 personas recibe algún tipo de apoyo social. Estamos hablando que aproximadamente 50% de la población viviría en pobreza a raíz de la pandemia. Esto dejaría fuera, en caso de que ese 25% cubriera la población pobre, que de hecho no es así, todavía 25% de personas fuera de esta nueva forma de ver a la política social de la administración actual. Yo creo que una de las cosas en las que tenemos que pensar para esta necesaria reconformación de la política social es pensar cómo estamos leyendo las causas y las consecuencias de la pobreza. Por principio, transferencias por ingreso son un soporte necesario, pero no es capital, no atiende las causas de la pobreza. Los países que lo han hecho muy bien son aquellas que reconocen que los servicios sociales, en tanto reducen la desigualdad social, son una de las principales brazos que tiene el Estado junto con la política económica para reducir la pobreza. Sin embargo, proveer buenos servicios sociales de forma universal, de buena calidad, requiere inversión pública. Y para hacer esa inversión pública necesitamos repensar cómo obtenemos los recursos, cómo se financia y cómo se distribuyen. Esto, los países que tienen muy bajas tasas de pobreza, es lo que hacen mejor que nadie. Yo creo que este brazo de los servicios sociales, se ha hablado del INSABI, donde claramente hay una tensión entre acceso al servicio y acceso efectivo al mismo, que tiene que ver con la calidad del mismo, y lo mismo podemos hablar en términos de educación y cómo en realidad promueve, perpetúa el tipo de desigualdades que terminamos enfrentando. Finalmente, algo que también tenemos que pensar es
Si hablamos del lado de la protección del ingreso de las familias, sobre todo en contextos críticos, pues qué tanto deberíamos de pensar en un nuevo tipo o esquema de ingreso, más pensando en un tipo de ingreso universal, y lo cual nuevamente abriría preguntas sobre cómo financiarlo y qué tipo de pacto requeriríamos hacer como sociedad para promoverlo y asentarlo lo más pronto posible. Eso es lo que podría comentarles. Muchas gracias, Héctor. Tere, te vamos a pedir que nos ayudes a concluir antes de que Enrique Provencio avance en nuestras propias conclusiones. Hemos tratado en esta serie de incitar, estimular a nuestros invitados para pensar no solo en la pandemia, sino más allá. Por eso, tras la pandemia. Pero lo que ustedes nos dicen es que hay una especie de red de encrucijadas que tenemos que examinar y asumir como tales para revisar el diseño, nuestras prisas, nuestros tiempos, nuestras prioridades. Estamos en esa circunstancia, me temo. No se trata nada más de extender lo que hemos venido haciendo. Hay que revisar lo que hemos venido haciendo, nos han dicho Tania y Héctor. Desde la perspectiva de tu trabajo en el centro y permanentemente en la encuesta, ¿qué nos dice Tere Shama? Sí, muchísimas gracias, Rolando. Y bueno, sí es un panorama no solo difícil, sino de repente se vuelve confuso, pues estamos permanentemente con el bomberazo ante una pandemia que ha matado a mucha gente, como lo menciona Tania. Yo lo que quisiera decirles es que hemos estado aprendiendo durante esta pandemia y la pospandemia tiene que ser planeada. La planeación en la preparación y la respuesta de un país ante emergencias sanitarias por pandemias, yo creo que ha estado en la discusión de varios gobiernos y esto debería de ya ser algo permanente en la planeación de los sistemas del país. Los planes previos para la planeación y la respuesta a la pandemia en México pueden datar ya desde el año 2009 y habérsele dado seguimiento ante la pandemia previa que hubo del H1N1. Y bueno, yo sí considero que para tener una respuesta efectiva ante la pandemia se requiere un sistema de salud con fuerte rectoría, por lo tanto debe de tener un financiamiento, como también lo mencionó Héctor, suficiente y estable, y una prestación de servicios eficaz, eficiente, con una tecnología adecuada, para contar con una preparación debidamente planeada. Se acaba esta, pero va a venir otra, porque va a tomar su rumbo y como nos los han dicho, quizás en el otoño, quizás pueda ser ya parte del H1N1, como lo hemos estado viendo. Entonces tenemos que tener una preparación a futuro y el país tiene que estar preparado para ello con recursos. Y bueno, en ese sentido, yo les quisiera mencionar que hay una tarea, hay una agenda pendiente que el sector salud está en este momento trabajando en cuestiones de salud pública para tener bienestar en la población, tener una vigilancia epidemiológica adecuada, un monitoreo, sistemas de información y atención médica. Una de las cuestiones que tendrían que haber estado es pues sí garantizar el acceso universal a los servicios de salud, quizás contar con incentivos, tener una mejor comunicación hacia la población, fortalecimiento del marco jurídico. Todas estas acciones deberían estar presentes. Y dentro de mi ámbito de acción es el ámbito de la información en salud con las encuestas nacionales en salud y nutrición, que a partir del año 2020, independientemente de la pandemia, esto nos agarró ya en el camino, ya van a ser de manera continua. Nosotros el día de hoy estamos empezando ya la cartografía para la EnSanud continua, en donde vamos a seguir midiendo
¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué gente estuvo contagiada? ¿Qué gente ante la vacuna ya adquirió anticuerpos? Y yo nada más como dato curioso les quiero decir que nosotros encontramos en la ENSANUD del 2020 que el 25% de la población ya había estado en contacto con el COVID, pero solo el 33% presentó la enfermedad. Este tipo de información vamos a estar dándola de manera continua. Entonces, en conclusión, quizás la carencia más fuerte por el enfoque del Instituto de Salud Pública es la carencia en salud y la carencia en la alimentación, sin perder en contexto todas las demás. Sin embargo, con la ENSANUD COVID podemos estarles dando cuenta. Es un tema muy amplio y esperemos dar información confiable. Nada más. Gracias. Si asumimos la necesidad política y estratégica, Tere, Tania, Héctor, de hacer estos reconocimientos, o sea, de poner los pies sobre esta tierra cuarteada en la que estamos trabajando. Yo agregaría, para mí, la gran ilusión, el gran proyecto de construir en México un estado de bienestar, empieza por el tema de la salud, porque sería el reconocimiento de nuestra necedad, el no asumir esta tremenda lección que hemos estado resintiendo en el último año y medio, pero que tiene, como ustedes lo han dicho, antecedentes muy claros en el 2008, 2009 y otras. Yo, con el permiso de ustedes y de nuestros directores y productores, le pasaría el micrófono a Enrique Provencio con el objeto de que nos encamine al final de este muy preocupante recuento de nuestras carencias, rezagos y empobrecimientos. Enrique. Gracias, Rolando. Y nos lo han dicho las invitadas, el invitado a este programa de diferentes formas. En conjunto, ante lo que estamos, es ante una reconfiguración profunda del mapa social mexicano. Una reconfiguración que supone un mayor conocimiento, un reconocimiento también profundo de las condiciones sociales en las que nos está dejando la crisis de la pandemia. Pero como lo enfatizó la doctora Tere Chama, la pandemia no ha terminado, la pandemia continúa. Y esta necesidad de tener un mejor conocimiento de la reconfiguración social que nos deja la pandemia supone también una revisión profunda de las políticas sociales, no solo de los programas contra la pobreza, sino de las políticas sociales en general. Hay un cambio también en la tendencia de la superación de las carencias y rezagos que veníamos viendo hasta 2019, 2020. Y este cambio de tendencias tiene que ser examinada no solamente con los métodos tradicionales de conocimiento e información de los que disponemos, sino con nuevas aproximaciones que nos actualicen el conocimiento con la periodicidad necesaria para poner a revisión también las políticas. Nos han dicho, necesitamos un cambio o por lo menos ajustes en el diseño de los programas y también cambios operativos, porque el impacto de la pandemia ha sido muy diferenciado por sectores, grupos y regiones en nuestro país. Una revisión también de la cobertura y los alcances de los programas para que estos comprendan sobre todo a la población más afectada. Y sobre todo, pensar que las políticas sociales deben basarse no solamente en transferencias monetarias directas, sino sobre todo en la
provisión de servicios sociales de calidad y alcance universal que requieren un financiamiento mayor, sobre todo en las nuevas condiciones en las que nos deja la pandemia. Y dentro de esto hay una prioridad clave: avanzar y avanzar pronto a un sistema de salud con una fuerte rectoría, con una mayor vigilancia, con un mayor monitoreo epidemiológico. Y en síntesis, que todo este conocimiento... Perdón, Enrique, perdón, te interrumpo. Y con orden mental, después de la mini descripción que nos hizo Tania de cómo está funcionando el sustituto del llamado Seguro Popular, bueno, necesitamos mucho orden mental institucional. Perdón. Y que todo esto, sí, efectivamente, y que todo esto se convierta en un aprendizaje para la pospandemia. Y todos estos aspectos, sin duda, nos tendrán que ayudar en la revisión de nuestras políticas sociales. Por todo este conocimiento que nos aportan, muchas gracias a la doctora Chama, a la doctora de la Garza, al doctor Héctor Nájera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.